¿qué tal? Bienvenido a una edición más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y le agradezco que nos sintonice esta noche. Hoy vamos a platicar con Manuel Romo. Él es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco y el tema que abordamos con él, el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Esto después de que la semana pasada platicamos con el rector Ricardo Villanueva Lomelí. Comenzamos. Tras la megamarcha del jueves pasado, ¿qué sigue para la Universidad de Guadalajara y su relación con el gobierno de Jalisco? Para entenderlo, hay que conocer los orígenes del diferendo y los argumentos de ambas partes. Mientras la UDG sostiene que se violenta la autonomía universitaria con el recorte de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, Enrique Alfaro insiste en la legalidad del acto y acusa un intento por desestabilizar a su gobierno. Luego de la entrevista la semana pasada al rector Ricardo Villanueva Lomelí, ahora Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, comparte el punto de vista oficial del partido en el poder sobre los alcances y consecuencias de este rompimiento. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas y también le agradezco a nuestro invitado el día de hoy, Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco, que nos acompañe en este espacio, sobre todo porque es importante también escuchar la otra versión del gobierno del estado, del partido que gobierna este estado, y le agradezco que esté con nosotros en esta tarde. Es un placer estar aquí contigo, Jonathan, y poder compartir contigo, con tu auditorio y con toda la comunidad universitaria lo que nosotros pensamos de esta relación que ha sostenido la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro en los últimos años. A ver, Manuel, te agradezco y quisiera preguntarte, ¿qué sigue después de esta marcha? ¿Cuál es el estatus y qué sigue de cara a lo que va a ser un cierre de sexenio? Son 3 años, ¿hay posibilidad de una solución al conflicto o cuál es el estatus en este momento después de la megamarcha? Antes que nada, Jonathan, yo quisiera comentarte y dejarle muy clara a la comunidad universitaria que ni el gobierno de Enrique Alfaro, ni nuestro movimiento tiene algún conflicto con la Universidad de Guadalajara. O sea, entendiendo la Universidad de Guadalajara como sus 320,000 estudiantes, como toda su comunidad de investigadores, como sus profesores que están verdaderamente preocupados porque la Universidad de Guadalajara siga creciendo en materia educativa, siga creciendo en el prestigio ante la comunidad nacional y la comunidad internacional. No tenemos ningún conflicto, por el contrario, lo que nosotros tenemos es un enorme respeto y ganas de poder seguir ayudando a la universidad, a la comunidad universitaria, como hasta ahorita lo venimos haciendo. Con quien sí sostenemos que hay una diferencia de fondo y una diferencia importante es contra el grupo que controla la Universidad de Guadalajara desde hace más de 32 años, lo que ya se ha convertido y lo que los mismos estudiantes y la comunidad universitaria dice hacia el interior, una dictadura universitaria que controla los destinos de esta casa de estudios. ¿Quiénes son los que controlan, de acuerdo con ustedes, la Universidad de Guadalajara? Es muy evidente que ¿Me puede dar un nombre? Desde que asumió la rectoría el licenciado Raúl Padilla, y a partir desde entonces él ha controlado los destinos de la Universidad de Guadalajara, tratando de generar o de tener a la Universidad de Guadalajara como una arma, como un instrumento para acumular poder político, y creo que de alguna manera este tipo de cosas no son lo que beneficia y lo que está buscando la sociedad jalisciense. ¿Cómo controla la universidad, de acuerdo? A través de los espacios que va obteniendo cada día dentro del poder público, que no es el destino de la Universidad de Guadalajara, que no es el objeto de la Universidad de Guadalajara. ¿Espacios en dónde, por ejemplo? Espacios en el Congreso del Estado, a partir de gente vinculada con este grupo que controla la Universidad de Guadalajara desde... ¿Por el partido Hagamos? No solamente del partido Hagamos, lo ha hecho con el PRI, lo ha hecho con el PRD, pero lo ha hecho con el PAN. ¿El Congreso lo controla hoy en MC, y lo hemos visto desde que la Universidad de Guadalajara y este grupo que la controla desde hace 30 años, que han ido buscando estos espacios. Y a partir de entonces creemos que no es el fin de la Universidad de Guadalajara el buscar el poder por el poder. Pero el Congreso lo controla ahorita Movimiento Ciudadano. Sin duda alguna, y esa es principalmente la causa por la que en los últimos días ha estado buscando generar esa sensación de conflicto
vinculando o tratando de vincular a la Universidad de Guadalajara, a la comunidad universitaria con el gobierno de Jalisco, cosa que es completamente falsa, Jonathan. A ver, hablan de en términos, utilizo sus palabras, de hecho, en el Consejo Político decían intento de desestabilizar a los poderes públicos cada sexenio. ¿A qué se refieren con eso? Mira, podemos hacer un recuento, te insisto, desde que este grupo controla la Universidad de Guadalajara. Es con Alberto Cárdenas cuando empiezan a partir del Congreso boicotear proyectos para la distribución del agua, ¿sí? Ganando espacios públicos en el Congreso del Estado, y a partir de la presión de los estudiantes o utilizando a los estudiantes como arma, buscaron generar condiciones de espacios dentro del Congreso, dentro de los institutos autónomos y dentro del Poder Judicial. Pero ¿eso es ilegal o por qué tendría que ser una razón para confrontarse? No es una razón. ¿No es parte de una simple interlocución política de una universidad crítica? Si la Universidad de Guadalajara lo acepta como tal, entonces que deje el espacio de utilizar a la universidad, que es un espacio dedicado a la investigación, dedicado al fomento de la educación, dedicado a la divulgación de la cultura, para que se dedique a hacer política partidista, que tenga por objeto la consecución de espacios en el poder. ¿Qué es lo que nosotros pensamos, Jonathan? Nosotros queremos que haya una universidad que cada día tenga más espacios, pero para estudiantes. Nosotros queremos que haya una universidad que tenga cada día mejores científicos vinculados precisamente con la ciencia, principalmente vinculados con la educación, y no que estén peleando por espacios políticos. Ese es el verdadero conflicto que tiene el grupo que controla la Universidad de Guadalajara. ¿Dónde más pelean espacios políticos? Que el Congreso ahorita, ya dijimos, lo controla MC. Es evidente que han estado peleando espacios públicos y políticos dentro del Supremo Tribunal de Justicia, ¿sí? A partir de impulsar gente no vinculada, insisto, con la academia necesariamente, vinculada con gente que le responde a este grupo político. Dentro del Consejo del Poder Judicial también han empujado a lo largo de este tiempo a estos personajes. ¿Y los partidos no tienen también cuotas en el poder, en el Supremo Tribunal de Justicia? Entonces reconocemos que la Universidad de Guadalajara, ese es el objetivo que está buscando. Sí. Asumiendo que los tiene o los tuviera, ¿los partidos tienen también cuotas en esos espacios? Más que los partidos políticos tengan cuotas, ellos tienen toda la facultad de que con sus representados en el Congreso puedan hacer propuestas, puedan revisar cuáles son los espacios. Pero los magistrados no los eligen. Sin embargo, no por voto. No. Una pregunta muy concreta. ¿MC tiene magistrados que le responden al gobernador? No. ¿No? MC no tiene magistrados que le responden al gobernador. Sin ¿Miembros embargo, del Consejo de la Judicatura que le responden al gobernador directamente? ¿No? Nosotros no vemos gente que esté vinculada con el gobernador o que le respondan al gobernador. Sin embargo, nosotros podemos definir que la Universidad de Guadalajara en los últimos días, y este grupo que la controla desde hace años, siempre ha buscado generar esos espacios. Y hoy precisamente, que esos espacios y que la sociedad jalisciense le ha estado reclamando que se aboque precisamente a lo que es el objeto de la universidad, es cuando reaccionan de esta manera. Quisiera un poco entender eso, Manuel, porque aquí lo que plantea el rector es que lo que no le gusta al gobierno del Estado es la crítica, ¿no? Tú dices que, por ejemplo, criticar cuestiones relacionadas con el agua podría estar relacionado con actividades o posturas o búsqueda de puestos políticos. Pero a ver, Manuel, te pregunto, si yo el día de hoy, o si la universidad el día de hoy critica que en esta administración ha habido en 3 años 6,000 desaparecidos y en la anterior, en toda la administración, 5,000 desaparecidos, ¿eso es desestabilizar o intentar desestabilizar el Estado? De ninguna manera, porque ante lo evidente y ante lo que está sucediendo en todo el país, eso no lo podemos negar. Pero ese no es el objeto por el cual la Universidad de Guadalajara empezó, o el grupo que controla la Universidad de Guadalajara empezó a buscar crecer este conflicto. Fue por un motivo donde en una pandemia que afectó a todo el país se reasignaron 140 millones de pesos. Y ese fue el pretexto que públicamente ellos expusieron para salir a la calle, para empezar a crear un conflicto. ¿Y de fondo qué dices que es lo que buscan? Lo que realmente buscan es presionar al gobierno del Estado, presionar al Congreso para obtener otras cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto. Si eso fuera,
el motivo del conflicto, ¿por qué entonces el rector de la Universidad de Guadalajara reconoce que es este gobierno quien más le ha aportado dinero a la Universidad de Guadalajara, más allá de lo que establece el convenio de colaboración, más allá del 52%? Manuel, si entonces la universidad ha buscado estos espacios y la universidad, dices, hace negocio, ¿por qué entonces no se presenta una investigación ante la Fiscalía, una denuncia y se procesa a los responsables? ¿Me puedes decir otro nombre, de aparte de Raúl Padilla, que está involucrado en esto que tú mencionas, es un sistema de control de la universidad? Bueno, más allá de mencionar un nombre, es quien se identifica como quien encabeza. ¿Y por qué no se denuncia y se procesa? Seguramente se estarán presentando las denuncias correspondientes para que se haga una investigación de fondo. ¿De qué podría haber anomalías? No lo sé. En este momento no lo sé, pero sí se está revisando para que todo lo que tenga que ver con el poder, realmente con el que la universidad tenga una transformación de fondo, que realmente pueda cubrir el objeto para el que fue creada, luego entonces sí podamos tener una universidad. ¿Qué tendría que pasar? El día de mañana, Manuel, para que se resolviera el conflicto, ¿qué tendría que pasar? Explícame qué es una universidad libre de Raúl Padilla, como lo han planteado en algunas posturas de ustedes. ¿Qué tendría que pasar para saber que eso ya... Vamos a ir a la historia de lo que ha sido este conflicto. No tenemos mucho tiempo, por ahí va a ser, porque eso es lo que nos va a llevar a lo que tendría que ser una universidad libre de Raúl Padilla. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Que los recursos verdaderamente se optimicen en lo que tiene que ser la vocación de la Universidad de Guadalajara. El conflicto fue originado porque se reasignaron 140 millones de pesos en un museo que es considerado ya el más caro en la historia de Jalisco. Ojo, ese museo forma parte de un centro cultural universitario, ¿sí?, que el patronato lo preside el licenciado Raúl Padilla, ¿sí? Que dentro de ese patronato, además de ese museo, hay otros como el Auditorio Telmex, que dicho sea de paso, en el 2007, cuando él estaba justificando la construcción de ese auditorio, dijo que iba a ser autosustentable, que iba a tener ganancias, y el mismo rector de la universidad reconoció que esas ganancias eran evidentes. Si ese fuera el caso, Jonathan, 140 millones de pesos que se reasignaron para un centro, para un hospital civil, que va a darle atención a más de 1 millón de personas y que cuesta casi lo mismo que ese museo, ¿no se te hace como que no hay una administración correcta de los recursos? A mí lo que me llama la atención también, Manuel, te lo pregunto directamente, es, a ver, de 135 mil millones de pesos, el gobernador, porque fue el gobernador quien lo decidió mover esos 140 millones de un presupuesto de 135 mil. Es decir, allí hubo un acto político, Manuel. ¿Estás de acuerdo que hubo, no sé cómo llamarlo, pero estás de acuerdo que hubo una acción y hubo una reacción? Llámalo por sus palabras, ¿no?, como son. Si no, yo te ayudo. Una provocación. Si no, yo te ayudo. ¿No? Quien reasignó esos 140 millones fue el Congreso del Estado. Sí. El Congreso del Estado. Que me acabas de decir que controla MC. Ese es el punto. Que no hay el reconocimiento de la situación desde el origen. Si la Universidad de Guadalajara lo que está peleando son recursos económicos y es el Estado quien más le ha dado dinero, ¿por qué enfoca las baterías contra el gobernador Enrique Alfaro? Si es 140 millones los que están buscando pelear la Universidad de Guadalajara y provocar estas marchas, ¿por qué no es con el Congreso del Estado quien fue el que provocó esa reasignación? ¿Y por qué, si todos los poderes del Estado están involucrados en esta dinámica, por qué tiene que dirigir la Universidad de Guadalajara? Fue un exhorto de los diputados. Y a ver, el planteamiento, y te lo pregunto así, lo que dice la universidad es, si tú hoy me quitas 140 millones de pesos, así, o sea, no son 140 millones, lo que va a ocurrir es que tú el día de mañana, con un sistema de premios y castigos, me vas a decir cuándo sí me toca el dinero y cuándo no, cuando ya estaba aprobado por el Congreso. Pongo un ejemplo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el que controla el dinero en la relación con el gobernador es el presidente. Ese es un sistema de premios y castigos. Eso es lo que defiende la universidad. ¿Qué respondes a esa postura? No puedes quitarme dinero y premiarme o castigarme de acuerdo a cómo me comporte a partir de eso, Manuel. Tienes toda la razón, Jonathan. El gobierno del Estado jamás le quitó 140 millones de pesos. Esa es otra mentira que han buscado construir. 140 millones de pesos que estaban asignados para un museo de más de 1,000 millones de pesos, ¿sí?, se reasignaron a un hospital civil de poco más de 1,000 millones de pesos, ¿sí?,
que también administra la Universidad de Guadalajara. Entonces, que me diga la Universidad de Guadalajara si es mucho más importante la construcción en un momento de pandemia de un museo de más de 1,000 millones de pesos a un hospital civil que le va a dar atención a todo el oriente de la ciudad, que va a beneficiar a más de 1 millón de personas y que vale poco más de 1,000 millones de pesos. Claro. No se le quitó el dinero, Jonathan. Esa es otra mentira que ha buscado construir las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Otro punto ya para cerrar esto. En tu opinión, entonces, si la universidad debe dedicarse a sus actividades sustantivas, entonces, en tu opinión, no debería existir el Conjunto de Artes Escénicas, ni el Auditorio Telmex, ni debería existir la Biblioteca del Estado, ni el Centro Cultural Universitario. ¿Eso no sería una tarea de la universidad? Sin duda alguna, la difusión de la cultura es una de las principales tareas de una universidad. Y nosotros jamás cuestionamos eso. Tampoco es razonable ni tampoco viable que quieran inducir esa... Pero es que es justo el argumento que me estás dando. Lo que nosotros estamos discutiendo es que los recursos han estado mal empleados y que con el pretexto de esos 140 millones de pesos han articulado una serie de movimientos que han presumido incluso más de 100 manifestaciones que cuestan dinero, que cuestan pérdida de clases a los estudiantes, más de 600 horas clase que cuestan a los estudiantes, la inversión de recursos, ¿cuánto cuesta movilizar a 30,000 personas, que fue lo que metieron en la plancha de la Plaza de Regreso al punto, pero entonces, imagínate. ¿No debería haber un centro cultural universitario o sí? Sí lo debería de haber, ¿Con un museo o no? Pero bien manejado, que sea transparente la implementación de los recursos y que se establezcan las prioridades. ¿Ha habido observaciones? En un momento de pandemia a nivel nacional, se molesta el grupo que controla la Universidad de Guadalajara porque se reasignaron para la salud 140 millones de pesos. Ese es el problema, Jonathan. Entonces, ¿crees que a la comunidad universitaria, la verdadera comunidad universitaria, no se le hace raro que los utilicen para presionar al gobierno de esa manera? Quisiera, Manuel, abordar también el tema desde otro punto de vista que me preocupa, y es los desplegados que se dieron la semana pasada, porque ya no nada más está involucrado el gobierno del Estado, el Ejecutivo Estatal y la universidad. Ahora están involucrados ya también el Supremo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, la mesa directiva, o al menos el Congreso del Estado representado por José María Martínez, el diputado Morena, y ahora también los alcaldes. ¿Quién está detrás de esos desplegados? ¿Ustedes se encargan de promoverlos o qué sabes sobre esos desplegados y los suscribes? ¿Estás de acuerdo con lo que plantean esos desplegados? Lo que yo estoy completamente de acuerdo en lo que manifiestan esos desplegados, ¿sí? Y la comunidad debe de saber, la comunidad universitaria, la sociedad jalisciense debe de saber que los poderes legalmente constituidos en nuestro Estado, representados en el Poder Judicial, representados en el Congreso del Estado y desde luego con el titular del Ejecutivo, reprueban precisamente la forma en la que la universidad ha hecho uso faccioso de los estudiantes, de los profesores, para seguir presionando al gobierno. Y lo están suscribiendo los poderes legalmente constitucionales. Y no solamente eso, posteriormente los alcaldes hicieron lo mismo. No los alcaldes de MC, los alcaldes de Morena, los alcaldes del PAN, tengo una duda, los Manuel. alcaldes ¿Cuál es del la PRI? indicación para tus alcaldes? En el caso, por ejemplo, de Guadalajara, hay subsidios, dice que ya no van a apoyar a actividades que no sean sustantivas de la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara le da 1.5 millones de pesos, creo, para papirolas. ¿Eso debería apoyarlo o no el Ayuntamiento? El Ayuntamiento tendrá que revisar hacia el seno de sus regidores y poder entrar en la discusión para poder apoyar. El Festival de Cine. Y hemos sido muy claros también en ese posicionamiento. Hay festivales, hay ferias, hay actividades culturales que la Universidad de Guadalajara ha impulsado y que ya son patrimonio no solamente de la Universidad de Guadalajara, son patrimonio del Estado, y en esos estamos perfectamente de acuerdo. La FILCI. Sin duda alguna, o sea, no tenemos ningún problema que siga habiendo ese tipo de festivales, que sigan fomentando ese tipo de cosas. El propio ayuntamiento, los propios ayuntamientos tendrán que llevar al seno de la discusión esto que estamos planteando. Si en la discusión ellos creen que no es una actividad sustantiva, pues con toda la libertad ellos podrán decidirlo. Manuel, todo este conflicto no tiene que ver con un asunto, una disputa electoral. Es decir, hace unos días también el rector hablaba de una posible aspiración como gobernador, crea el Grupo Universidad un partido político. ¿No tiene que ver con una disputa electoral de cara a 2024?
más que una disputa electoral, Jonathan, yo sigo insistiendo, es una discusión y es una disputa por espacios de poder y de control político en el Estado, ¿sí? La aspiración que pueda tener el rector de la Universidad de Guadalajara ya la ha hecho patente, ¿sí? Fue candidato a presidente municipal de Guadalajara por el PRI, ¿sí? Hoy su grupo, o dentro del grupo que controla la Universidad de Guadalajara, tiene un partido político que es el partido Hagamos, plenamente identificado y defendiendo los intereses de la Universidad de Guadalajara, no de los jaliscienses, ¿sí? Y desde luego que su intención es completamente política, como lo ha hecho este grupo desde su gestación. No hay más, ¿sí? Si la gente de Morena decide impulsar a este tipo de personajes, pues ya es una decisión que tendrá que dirimir hacia el interior de su partido Morena, ¿sí? ¿Qué opinas de una encuesta que salió hoy en donde me llamó mucho la atención, Manuel, perdón que te interrumpa, donde dice que es una encuesta en un diario nacional universal, 34% de la población en Jalisco se identifica con Morena y solo el 23% con MC? Bueno, obviamente el pasado 26 de mayo presenciamos lo que fue de nuevo la utilización de los estudiantes para enaltecer el nombre de una persona. Y ahí queda manifiesto, Jonathan. O sea, si eso no es evidente ante la comunidad universitaria, si eso no es evidente ante los estudiantes que los presionan para poder mostrar ese músculo que ellos manifiestan para obtener cosas personales, no para el bien de la universidad, pues entonces, ¿qué es? Y lo que nosotros combinamos a este grupo que controla la Universidad de Guadalajara es que se quiten la máscara, que de una vez empiecen a trabajar en lo que realmente a ellos les interesa, que lo hagan de frente a su comunidad estudiantil, ¿Y eso cómo a se su daría? comunidad, que manifiesten que realmente lo que están buscando, como lo hizo ese día por la mañana el rector de estos 324,000 estudiantes preocupados por su futuro político y no por la Universidad de Guadalajara, pues nada más es que veamos si los desplegados que manifiestan los tres poderes, si los desplegados que manifiestan los ayuntamientos, si lo que nosotros hemos denominado como una campaña por la verdad, pues no tiene una razón de ser. Jonathan. Manuel, tú hablas del control político que busca el grupo de universidad, pero a ver, yo te pregunto, Manuel, el hecho de que los alcaldes, el Poder Judicial y el Congreso fijen una postura en la línea que marca el Ejecutivo Estatal, ¿no es ese un control político? Tendrías que preguntárselos a los presidentes municipales, al presidente, a quien representa el Poder Judicial, que también, por cierto, tuvo una discusión en su pleno, ¿sí? Y donde la gran mayoría, una sesión pública, donde la gran mayoría de los magistrados suscribieron esa firma del presidente, y lo mismo sucede en el Congreso del Estado. A ellos es a quien tendrías que preguntarle. Pero en tu opinión, luego entonces, ¿no es una forma de sometimiento? De ninguna manera, o sea, son poderes autónomos, o sea, son poderes independientes, legalmente constituidos. O sea, aquí no estamos hablando de una subordinación. Precisamente porque son autónomos, no deberían apartarse de un conflicto que tú mismo me acabas de reconocer que es completamente político. Nuevo, no es conflicto Eso con es la hacer Universidad política, de ¿no? Guadalajara, no es conflicto. A la Universidad de Guadalajara, al estudiantado, a los profesores, a los investigadores, seguiremos buscando que tengan mejores aulas, pero hoy vimos a los rectores, al grupo de rectores, vimos al rector general, vimos a ese grupo que se manifestaba al frente apoyar el destape de su rector para una candidatura. Para eso fueron utilizados. ¿Ese también es un motivo de conflicto, no, Manuel? No. Esa cancha la dirimiremos en su momento en el plano electoral. Hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con el mal manejo de la Universidad de Guadalajara utilizando a los estudiantes como un instrumento político. Te insisto. Ese es el punto. Acabamos de plantear que es un conflicto político o el control político lo que está en disputa. Sí. Se mete el Supremo Tribunal, el Poder Judicial, se mete el Congreso a un asunto político cuando ellos son autónomos. ¿Eso no es un sometimiento o un mecanismo de control político, Manuel? Insisto. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Están los poderes plenamente con sus facultades, ¿sí?, constitucionales, legales, manifestando y suscribiendo un documento. Muy bien. Oye, no es un sometimiento de ninguna manera. Me queda unos segundos, pero acaba de venir
Claudio X González, ¿cuál es tu postura con respecto a una alianza para 2024 con MC y Va por México? Nosotros seguimos sosteniendo de que Movimiento Ciudadano tiene que ir definiendo, no solamente desde Jalisco y de Nuevo León, los principales estados de la República, su identidad y la forma en la que hacen gobierno. Y lo sostenemos hasta el 2024. Nosotros estamos seguros de que vamos solos. Vamos a trabajar y a trabajar insistiendo en que vamos solos, buscando que nosotros seamos una tercera opción para el electorado de México. Cierro con una pregunta. ¿Qué tan bueno ha sido el gobierno de Enrique Alfaro en estos 3 años? Del 1 al 10, ¿qué calificación le das? Eficiente y sin duda alguna tiene 9% desde mi punto de vista. Tiene 9. Hay muchas cosas que tenemos que corregir y que tenemos que reencauzar en los próximos años. Hay asignaturas pendientes, pero ha sido un gobierno eficiente. Dos y asignaturas pendientes. La inseguridad que priva en todo el país, esa parte tenemos que seguirla trabajando y tiene que haber una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno para poder enfrentar esta situación. Y sobre todo temas de prevención. Debemos de seguir trabajando en estos temas para poder lograr que al final del sexenio de Enrique Alfaro ese tema haya reducido lo más posible. ¿Alguna indicación de no invitar a la universidad, sus alcaldes, el gobierno del estado a eventos? ¿Qué medidas tomarán? Nosotros no tenemos ninguna indicación para que poder hacer boicot a la universidad de nuevo. A la universidad todo nuestro apoyo, ¿sí? Y seguiremos nosotros en esta campaña que estamos haciendo por la verdad, para que se vean que el grupo que controla la Universidad de Guadalajara, cuáles son los verdaderos fines que está persiguiendo. Muchas gracias, Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco. Les agradezco que nos hayan acompañado. Gracias, Manuel, por haber estado en Perspectivas. Con mucho gusto, Jonathan. Gracias. Nos vemos la próxima emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí.